Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Desde que se planteó que el Ecuador tenga una ley de comunicación, el país enfrentó un debate sobre los contenidos y sobre la conveniencia o no de que exista una norma. Finalmente, esta ley estuvo en vigencia 5 años. Fue promulgada y aplicada por el gobierno anterior para el control y el sometimiento de la información a los intereses de ese régimen. Como toda legislación que tiene un direccionamiento, a esta hora la ley de comunicación tiene que ser reformada. Así lo ha entendido el gobierno del presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, ha presentado un proyecto de reformas. Son 80 artículos modificatorios y 10 normas transitorias y generales que también serán incorporadas. Se elimina tanto la superintendencia de la comunicación como la figura del linchamiento mediático. La definición de servicio público para la comunicación queda pendiente a una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la judicialización de las inobservancias de la ley quedan en manos del Defensor del Pueblo y de la Justicia Ordinaria. Nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la participación de Francisco Rocha. Él es el actual director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Nos acompaña Álvaro Rosero León. Él es socio fundador de la Cámara de Medios del Ecuador. Y agradezco la presencia de Rommel Jurado. Él es profesor universitario, es un analista social y está vinculado a la comunicación. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Romper un periódico en un acto público porque no le gustaba un titular era habitual de Rafael Correa, señalado por su poca empatía a la libertad de prensa. En el 2013, su gobierno aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Desde ese momento no cesaron las demandas civiles en contra de cientos de periodistas y medios de comunicación y se tuvieron que reescribir portadas en múltiples ocasiones para evitar multas millonarias. La también llamada Ley Mordaza aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios. El Ejecutivo planteó eliminar todo el esquema administrativo de sanción y control con la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Este órgano entre el 2014 y el 2017 sustanció 1.344 procesos contra periodistas y medios de comunicación. La producción periodística no se hizo entre los periodistas, sus editores y los directores. El abogado entró prácticamente como editor y como director del proceso periodístico. Eran los que tenían que cuidar las finanzas y cuidar a la empresa contra los inquisidores que puso Correa. Desde la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, en cierta medida el gobierno tuvo el control de la información. La autocensura se convirtió en un hábito entre los periodistas por temor a demandas civiles, mientras que los medios sufrieron recortes financieros. El día de hoy, la radio y la televisión, en el caso ecuatoriano, han pasado a la condición de microempresa por la situación económica del país, una, y otra porque antes la publicidad se la manejaba o se la destinaba a la cuenta de inversiones. En cambio, hoy va a la cuenta de gastos y los medios de comunicación vemos que la empresa privada prefiere no gastar al no poner publicidad. La ley dice que no puede haber ninguna inversión más allá del 6% de lo que pueda poner un empresario en un medio de comunicación. Esto hace que no hubo inversión, se paró el periodismo ecuatoriano, lo que hubo fueron medios contra la pared que se dedicaron a sobrevivir. Entonces, esta especie de periodistas que ya no sabían mucho cómo manejarse, cómo manejar la información, no porque no supieran de información, sino porque el poder creó una estructura absolutamente para castigar. El fisco cobró más de $754.000 por concepto de multas relacionadas con los profesionales de la comunicación y se registraron más de 2.000 agresiones en contra de periodistas en los últimos 10 años. El expresidente incitó muchas veces a que la gente les dé físicamente un merecido a los periodistas.
solamente los ciudadanos periodistas tenemos tribunales de excepción. A los señores militares, a los señores policías se les quitó esos tribunales. Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita fueron uno de los periodistas multados por Correa tras publicar su libro El Gran Hermano. La sanción fue de $10 millones por daño moral en contra de Correa. Otro caso emblemático que acaparó la atención internacional por la restricción a la libertad de prensa fue la demanda que interpuso Correa contra el periodista Emilio Palacio y el periódico El Universo por un artículo de opinión en el que se analizaron los hechos de la revuelta policial del 30S. En ambos casos, Rafael Correa desistió la demanda. Perdón, pero no olvido. Publicar bajo protesta fue la frase que en repetidas ocasiones encabezó las peticiones de rectificación y réplica en los principales diarios del país. Ante el acoso y la inestabilidad económica, decenas de radios, periódicos y revistas tuvieron que cerrar. El periodismo de investigación prácticamente desapareció. Un violador sistemático de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Porque lo que hicieron es poner velos en donde la ley les obligaba a que transparenten esa información. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Álvaro Rosero para que nos dé su apreciación respecto a lo que acabamos de seguir en este reportaje. ¿Era muy complejo o era muy difícil para el periodismo, para la comunicación, ejercer esta actividad, este oficio, esta profesión, como quiera llamarse, con la ley que está en vigencia? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Andrés. Gracias. Autocensura, me parece que es lo que en principio y principalmente provocó la aplicación de la ley de comunicación, siempre contando con un protagonista, la Superintendencia de Comunicación. Cuando comenzaron los casos de procesamiento y posterior sanción de los medios de comunicación, los medios entraron en una alerta lógica y evidente. El reportaje hacía bien en mencionar que un abogado se convirtió en una pieza fundamental para el quehacer periodístico, lo cual es solo inadmisible. Andrés, a estas alturas, cuando iniciamos el debate de esta reforma, no podemos partir nuevamente de principios y de conceptos, sino de entender lo que sucedió en estos 5 años. Y la ley de comunicación sirvió para perseguir al periodismo, para evitar que el periodismo investigue. Y fíjate cómo son las cosas. Hoy, gracias al trabajo que hicieron ustedes los periodistas, sabemos todo lo que ha ocurrido en este país. Los hechos de corrupción. Francisco José Hernández acaba de señalar en su exposición que de alguna manera esta ley y las acciones del gobierno de Correa pusieron a los medios contra la pared. ¿Así fue? Sí, no solo contra la pared. Primero partes de un hecho de que es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque no pasó los 2 debates, porque una gran parte de ese articulado no estuvo y fue incluido todo lo que es superintendencia y que fue a última hora. Por lo tanto, no había, incluso en los debates de los 4 años anteriores a los de la vigencia de esta ley, nunca se debatió eso. Entonces, partes de una ley impuesta, yo diría, con un as bajo la manga, y que viene a sancionar, pero sobre todo a amedrentar, tanto a los periodistas como a los medios. Yo veía en el reportaje la portada del diario Hoy, un diario emblemático en cuanto a las luchas. Tuvo que pelear con Febres Cordero, tuvo que pelear con varios presidentes, digamos. Los medios de comunicación y la prensa siempre somos una piedra en el zapato para el que gobierna y nunca vamos a ser del agrado de a quien hay que denunciar y fiscalizar, ¿no es cierto? Pero tú ves el diario Hoy y dices, si no se le ahogaba, si se le dejaba actuar, si se le permitía trabajar, tendríamos. Se acalló Vanguardia, se acalló una serie de periódicos en provincias y radios. Y alguien me podrá decir, pero ¿y quién les cayó? No, si no hacía falta que vayan a cerrar físicamente, los ahogaron. Entonces, este espacio, yo soy de los que cree que no debe existir la ley de comunicación. Que no debe existir. La tesis esa de que la mejor ley es la que no existe. La que no existe. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Y ese derecho humano, para cuando va a ser transgredido frente a otros, tiene una legislación. Y lo que nos recordaba la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas es, ¿por qué tribunales especiales, Andrés? Eso me interesa, Rommel, por favor. Lupe Fierro acaba de señalar en la nota que presentamos que nosotros éramos una excepción, que incluso Fuerzas Armadas y Policía habían tenido ya, habían ido ya a la justicia ordinaria y nosotros teníamos tribunales de excepción. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Sí. Buenas noches, gracias por esta posibilidad.
Tal vez mis ideas disienten de las de Álvaro y las de Francisco, con quienes en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de conversar. Yo tengo una perspectiva distinta y es bueno que las ideas diferentes puedan ser planteadas. Yo creo que los medios de comunicación y la gestión de la comunicación social tienen varios tipos de protagonistas. Los periodistas, por ejemplo, pueden actuar con mucha ética, pueden estar muy bien preparados, pero en los medios de comunicación y en la gestión de la comunicación social hay también poderes e intereses económicos, desde la publicidad hasta la posibilidad de orientación política de la opinión pública. Y esto necesita ser regulado, porque los poderes económicos, políticos, que tratan de apelar a la autorregulación, en realidad nunca acaban regulándose. Y estos poderes coexisten, son intrínsecos a la propia actividad de la comunicación social. Yo creo que no es verdad que existían tribunales especiales. Miren, las superintendencias, no la de comunicación e información, todas las superintendencias, son órganos de control administrativo y existen en varios ámbitos de la sociedad ecuatoriana. En las compañías, en los bancos, en la economía popular y solidaria, en la información y comunicación. Entonces, a mí hay afirmaciones que me parecen inexactas y un poco exageradas, vamos a decir, que componen una narrativa de caos, de drama, de victimización. No digo que no haya habido problemas y no haya habido errores, pero hay que dimensionarlos históricamente. Y cuando uno dimensiona históricamente, desde mi perspectiva al menos, la ley de comunicación les ha dado a los ciudadanos una gran cantidad de derechos, que me parece que en la propuesta de reforma del presidente Lenín Moreno se preservan en su totalidad. Perfecto. Hay cosas que cambian, pero los derechos se preservan. Vamos a ir contigo, Rommel. Por favor, Francisco, sobre esto que acabamos de escuchar. Bueno, es bueno que Rommel diga que no era un tribunal. Es uno de los inspiradores de esta ley, ¿no? Los estudios, los asesoramientos al superintendente han venido en gran parte de Rommel. Y está bien, él tiene una forma de pensar y hay que respetarla. Pero las superintendencias, cuando regulan, no sancionan ni multan, tienen otras cosas para, ni te amedrentan, no están regulando la opinión pública ni el pensamiento. No es lo mismo regular el manejo del encaje bancario que el criterio que uno tenga. O sea, a mí no me representa el ministro tal, no me representa. Y por eso puede ser sancionado. Pero claro, si es que al que está en la superintendencia se le ocurre, como era tan subjetivo, a él solito se le ocurría, si el sábado le decían hay que colgar a este, iniciaba él, juzgaba él, el informe hacían ellos mismos, ¿y a quién apelabas? A él mismo. O lo más grave, que te podían sancionar por no haber publicado. Exacto. Y por no haber publicado algo que no conocías, o que por último no querías. Pero yo quiero ir a este concepto de que puede haber ética en los periodistas, pero las presiones políticas, las mismas presiones políticas y económicas quisieron que se haga esta ley, pues. ¿Para qué? Para crear un estado de propaganda a través del cual anular a los medios que por último pueden tener una línea de pensamiento, Andrés, que por último pueden constituirse en una voz de un sector de la población y que no pueden ser juzgados por eso. Ok, Álvaro. Sí, Andrés, un caso curioso que puede ayudar a ilustrar. A nosotros se nos inició un proceso, digo nosotros como Radio Exa y Democracia, se inició un proceso porque un caballero, un ciudadano, expuso ante la Supercom que no le habíamos invitado a nuestros programas de debate y opinión. Ese fue el inicio de una causa. Un ciudadano que dijo que había enviado una comunicación al medio solicitando ser tomado en cuenta y que no fue tomado en cuenta. El proceso de todas maneras se llevó a cabo. Evidentemente no hubo sanción en ese caso para el medio, pero eso es lo que permitió la ley de comunicación. Rommel decía algo hace un rato que me parece muy interesante. Esta relación entre el poder económico y los medios de comunicación que puede generar algo nocivo como resultado en la comunicación. 10 años, Andrés. El poder económico a través del poder político. El gobierno se convirtió en el principal anunciante y muchos medios fueron acallados a través de la vía de la inversión publicitaria y muchos medios, en cambio, fuimos censurados, no solamente en el aspecto publicitario, es lo de menos. Fuimos censurados, y recuerden ustedes palabras públicas del presidente cuando prohibió a sus ministros acudir a ciertos medios de comunicación. Todo eso lo permitió la ley de comunicación, o la ley de comunicación no estuvo a la altura para impedir que eso suceda, por eso tiene que ser reformada. Rommel. Miren, muéstrenme el artículo que respalda sus afirmaciones. ¿Cuál es el ¿Sobre qué? Sobre el... Que la ley de comunicación prohíbe la posibilidad de opinar o de
Muéstreme el artículo que dice eso. Rommel, toda la ley. No le muestro un artículo. Eso es toda una la imprecisión, ley. Francisco. Toda la ley, Rommel, toda la ley. Mire, yo soy abogado. Sí. Cuando uno invoca un argumento, se respalda en una norma jurídica para sostener ese argumento. No se puede decir, todo en la ley es malo. Hay cosas que son importantes y aceptables en la ley. Acepto que haya cosas que deban ser modificadas, pero vamos puntualmente diciendo qué conservar y qué modificar. No se puede tirar abajo un conjunto de derechos que también fueron promovidos desde sectores sociales con toda legitimidad. Eso por una parte. Para cuestionar la ley, precisos con la ley, la norma que ustedes quieran interpelar, y la discutimos. Por otro lado, miren, es verdad que hay poderes políticos, económicos, sociales alrededor de la comunicación. Y precisamente porque existen esos poderes, con legítimos intereses, de los sectores que sean, de derecha, de izquierda, precisamente porque existen esos intereses y esos actores, hay que poner unas normas que permitan la coexistencia de esos intereses. Dejarlos libres es promover la ley de la jungla, que el más fuerte se coma al más chico, y eso es irrazonable. Ahora, eso es un poco lo que ocurre en las relaciones entre los seres humanos que se expresa en ese otro ámbito que son los medios. Nosotros podemos estar conversando alrededor de una mesa tomándonos un café y estamos dando nuestras opiniones. ¿Por qué hay que poner un rigor a esa conversación? Estoy poniendo un ejemplo absolutamente trivial, pero ¿por qué hay que poner control a eso? Que también se expresa en los medios. No hay que poner control a la opinión que tengamos las personas. Mire, con Francisco y con Álvaro hemos tenido opiniones distintas sobre muchas cosas. Podemos seguir conversando, nos seguimos saludando, no pasa nada. Tenemos ideas diferentes, pero jamás Francisco me ha acusado de que yo he cometido un acto ilegal, ni yo tampoco. Le he respetado, no he faltado a la verdad. Las cosas que he dicho sobre él las he podido sostener y finalmente debatimos ideas. De eso se trata una comunicación respetuosa organizada, de no levantar falsedades respecto del otro porque tenemos una animadversión o porque tenemos una adversidad o porque competimos en algún aspecto político, social o económico. Y los medios de comunicación pueden, no digo que se presten, pero pueden prestarse para este tipo de usos. Y de hecho, la historia nos dice que ha pasado más de una vez. Esto me parece interesante, Francisco, el hecho de que son poderes y que a los poderes hay que poner controles. Ya, a ver. Los intereses, y vamos a decir, si vamos al plano de discutir artículo por artículo, yo diría, nos vamos al plano de aceptar esta ley. Y por principio yo no la acepto. O sea, no me voy a poner a discutir el rol del superintendente o de la superintendencia o el linchamiento mediático. No creo en eso. Y no es que ahora lo he dicho. Nos pasamos diciendo 8 años y pidiéndoles que reflexionen. Y no es que esta ley, ¿qué artículo dice que haga? ¿Acaso se basaron en esta ley para perseguir a la gente? ¿Para ahogar? No, pues. Este era el instrumento a través del cual los gestores del gobierno anterior perseguían a la gente. Hay tantos adjetivos en esta ley que son subjetivos. Y pongamos uno, y que veo que se repite. Pongamos uno y dice, pornografía. Claro, la gente... ¿Qué es la pornografía? Todos tendremos un acuerdo en qué es la pornografía. Es posible que sí o es posible que no. Y mañana podría decir un superintendente que para él pornografía es tal fotografía. Y recuerdo un voto, había una sanción a Diario Expreso. Una señora votando y agachada así. Un vestido transparente, me parece. Sí. Juzgados, pornografía. Pornografía, y a la señora que fue a votar así que le metemos presa. No, entonces, no es un tema, y Rommel tiene que saber, los derechos humanos. Y él estuvo en temas de derechos humanos. Álvaro, que no es un tema de artículos de la ley. A mí me parece que lo que ocurre es que en el contexto que se hizo esta ley, que se llevó adelante la aprobación y la promulgación de esta ley, era muy complejo, porque evidentemente el gobierno del presidente Rafael Correa había diseñado una estrategia de arremetida, de confrontación. Esa era parte de su estrategia de gestión de gobierno. Y es bueno traerlo a colación, Andrés. Entonces me parece que no resulta muy sincero hacer una ley que quiere favorecer a los ciudadanos, a la población, a la comunidad, cuando él tenía una obsesión de enfrentar a los medios. Que la mantiene y se expresa cada vez que puede. Rommel hace bien en señalar algo y dice los derechos
que se consagraron en la Ley de Comunicación se están respetando en el proyecto de reforma, y me parece que ese es un punto de partida muy interesante. El segundo, el que tú mencionas, Andrés, no podemos volver a caer en el juego en el que nos metió el gobierno del presidente Correa para que la ley sea fruto de una confrontación. Los medios de un lado y del otro lado artistas, del otro lado productores, del otro lado publicistas, del otro lado los ecuatorianos que habían sido supuestamente víctimas de los crueles medios de comunicación. 5 años después, Andrés, con las vagas normas que se colocaron en la Ley Orgánica de Comunicación, no existe un artista que pueda decir que la ley le ha servido para mejorar su industria y su trabajo. No existe, Andrés, al punto que hemos iniciado diálogos para proponer a través de la Asamblea, por ejemplo, que el artículo relacionado con el 1 por 1 pueda ser revisado. Aceptamos que exista una cuota mínima que las radios deban colocar, pero el 1 por 1 ha perjudicado a las radios, evidentemente, sin haber beneficiado a los artistas. Entonces, Andrés, lo primero y fundamental que tú señalas, el ambiente de diálogo tiene que primar para revisar esta reforma. No podemos volver a caer en el juego, y seguramente habrá interesados, de confrontación, los medios los malos o los medios los buenos y la ciudadanía en general la gran afectada. La Ley de Comunicación sirvió sobre todo para que los funcionarios públicos impongan titulares, impongan a manera de réplica sus criterios. Inadmisible, Andrés. Rommel, me parece que se cometió un error en poner muchas cosas dentro de la ley. Por ejemplo, el tema de las frecuencias. ¿No era mejor eso dejar en un ámbito distinto? Telecomunicaciones. Por ejemplo, este asunto que plantea Álvaro, el fomento de la música, del arte, en fin, me parece que es válido, se puede estudiar aquello y es conveniente. ¿Por qué incorporarlo? Entonces, el tema de la información, del periodismo, eso, se vio afectado o afectó, contaminó a estos otros afanes que me parece que eran buenos. Mira, lo que pasa es que había una concepción, creo que sigue existiendo, una parte de la academia, una parte del pensamiento, sigue pensando que la comunicación es una actividad ubicua, está en toda la sociedad, compleja e interactiva. Entonces, es súper difícil separar la plataforma del contenido. McLuhan decía, el medio es el mensaje. Así es. Entonces, es difícil separar por una parte. Y por otra parte, efectivamente, hay medidas proteccionistas en la Ley de Comunicación, esta del 1 por 1, que permite a los artistas que por cada canción extranjera en la radio se pase una canción nacional. Esa fue una medida proteccionista que implementó Colombia hace bastantes años, y Colombia tiene una buena producción musical internacionalizada. También creó Colombia unas reglas de competencia en el mercado, o sea, no solo creó el mercado, sino unas reglas de competencia en el mercado que permitieron ese desarrollo de los artistas. Álvaro ha dicho que le parece bien que haya un espacio del mercado reservado para los artistas nacionales, pero que no sea tan grande. A mí me parece que eso tiene sentido, pero sobre todo tiene sentido que sea cual sea el tamaño del mercado que la Ley de Comunicación permita para los artistas, existan reglas de competencia que permitan salir a los que más se empeñan, a los que más trabajan, a los que sean más aptos, pero que haya un espacio para los artistas. No se puede desechar esa posibilidad. Sobre eso, la experiencia de Colombia se la repite con mucha frecuencia. Y de otros países, en otras épocas, Andrés. Proteccionismo cultural hoy, cuando el mundo está al alcance de tu mano, el mundo entero, es absurdo. Es, por decirlo menos, ineficiente. No es lo mismo el haber aplicado una norma similar, no igual, similar, en otras épocas, cuando no existían las nuevas tecnologías. Claro. O sea, yo no sé si Shakira, Juanes, estos exitosos artistas se beneficiaron de esa ley. No son el producto de ese proceso. ¿Son producto de ese? No es el caso de ninguna manera. Porque si es que esa es la regla, estamos de acuerdo. Claro. Y después de 5 años ya tenemos Shakira. Pero Andrés... No, pero eso toma 25 años, ¿no? No fue hace 5 años. Es talento, me parece que hay que tener capacidad. Ojo, Andrés, y solo para que no se malinterprete, talento que sin duda debe existir en el Ecuador. Lo que no puede hoy a través de una norma es obligarle a la gente para que le guste determinado talento. Lo que es bonito para Rommel tal vez no lo es para mí, y etcétera. Y sobre el espectro, Andrés, si me permites rápidamente, le preguntabas a Rommel por qué incluir el tema del espectro, que lamentablemente la reforma no topa. Yo quisiera saber, y le devuelvo a Rommel la pregunta que hacía hace un rato, yo quisiera saber cuál fue el detalle técnico, el criterio técnico que determinó que el espectro se distribuya 33 para privados, 33 para públicos y 34 para comunitarios, porque no encuentro ningún sustento en el orden técnico. Ok, Pancho, y enseguida volvemos con excelente. Andrés, el 1 por 1, conversaba el otro día en Guayaquil con un grupo de artistas para ver cómo va este tema de la ley. Y me decían
que ellos han pedido, muchas veces ellos han pedido a las radios, por favor, no me pasen el tema, no me pongan, porque si van a escuchar 60 veces esta canción, termina aburriendo a la gente y termina por no gustar, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas adicionales en esto del 1 por 1. Uno dice, si a mí me gusta la música clásica, ¿tengo o no tengo derecho a escuchar música clásica? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proponer y que se genere como acto? Que hayan actores, autores, compositores que hagan música clásica, para que prefiramos la música clásica nuestra y no la que queremos estudiar. Bueno, pero ahí sí necesitamos radios que transmitan esa música clásica. Pero lo primero que necesitamos para transmitir es los creadores. Entonces, ¿qué hay que fomentar? Es un problema de oferta-demanda. ¿Qué haces primero? No. Primero, para poder ofrecer antes del cansancio, hay que tener un producto. Y luego sí, ya lo exhibo y lo vendo. Entonces, lo que tienes es no que obligarnos a escuchar algo, sino que podamos escoger algo que nos resulta satisfactorio. Pero además, Andrés, no es solamente... Esto es una promoción cultural, no es un hecho de comunicación, es un tema de promoción. Porque, como ha dicho Álvaro, mañana le rematas con una música que no le gusta, pierde audiencia a la radio. Ok, Rome, te ofrezco la palabra en un instante. Voy a ir a la publicidad y enseguida retornamos para hablar sobre este tema con mayor tranquilidad. En un instante retornamos. Periodistas y analistas políticos concuerdan en que la ley de comunicación implementada hace 5 años en el Ecuador se elaboró como una pretensión del expresidente Rafael Correa de colocar a los medios de comunicación al servicio del gobierno. Sin duda, esta ley provocó la autocensura de cientos de profesionales de la comunicación, atemorizados a multas millonarias que implicaran el cierre del medio para el cual laboraban. Ahora, con la decisión del presidente Lenín Moreno de entregar a la Asamblea un paquete con 80 reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que entre otros temas elimina la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático y del defensor de audiencias, se espera que sea fortalecida la libertad de prensa en el país. Vemos en este gobierno una dirección que nosotros queremos saludar y estimular. La libertad de expresión es un principio universal, rige en todo el mundo. El pasado lunes, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, entregó el documento con la solicitud de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Una ley que no atente a los derechos ni a las libertades, sino más bien que proteja y promueva los derechos y las libertades de todo ciudadano ecuatoriano. La reforma a la Ley de Comunicación tiene 6 ejes. Entre los puntos más importantes se encuentran la supresión de la obligación que tenían los medios de difundir hechos de interés público sin que exista una definición de ello, los defensores de audiencias, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y el linchamiento mediático. El linchamiento mediático ha sido eliminado y quedó dentro de las normativas de la protección de los derechos humanos. Toda persona está obligada a asumir las consecuencias legales después de difundir por medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos. El afectado podrá, en este caso, presentar las medidas de protección a la Defensoría del Pueblo y ya no a la Supercom. Y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue de manera inmediata las medidas de protección y restitución de derechos, que active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción ante las autoridades correspondientes. La mayoría de la Asamblea Nacional aplaude la decisión de la eliminación de la Supercom, ya que consideran que fue utilizada como un instrumento de sanción para el libre ejercicio del periodismo. Sin embargo, hay quienes aseguran que debe existir un órgano de control independiente a la Defensoría del Pueblo que regule la labor de los comunicadores. No podemos también dejar a libre albedrío la administración o la práctica de la comunicación social. Porque necesitamos una institución que aplique la ley. La Defensoría del Pueblo no tiene facultad coercitiva. El social cristiano Luis Fernando Torres sostuvo que en el tratamiento de este proyecto se debe definir con precisión los alcances de la Defensoría del Pueblo para que no se convierta en otro órgano sancionatorio.
habrá que ser muy preciso a la hora de decir, hasta acá puede avanzar la Defensoría del Pueblo y de aquí no pasa. Para el periodista José Hernández, la eliminación de la Supracom es una decisión acertada, pues ha sido un instrumento dentro de un esquema perseguidor que se instauró en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, considera que la ley de comunicación debería ser eliminada en su totalidad. Se quedaron los diablos de Correa galopando en esa ley y es terrible porque de alguna manera cómo se justifica el gobierno de haber mantenido parte de esa ley. Lo justifica diciendo que hay cosas buenas y resulta que se vuelve bueno decir, por ejemplo, que se mantiene el derecho a la réplica o que se mantiene la reserva de la fuente, o sea, el ABC del periodismo en cualquier parte del mundo. Entonces, eso no, por eso esa ley no se justifica. José Hernández critica que en la ley no se haya suprimido el derecho a la protección a las comunicaciones personales. Hay que hacer la diferencia entre un ciudadano y un funcionario. Lo mismo dice, por ejemplo, que no se puede utilizar la cámara o para grabar cosas sin que la persona sepa. Bueno, yo me pregunto qué corrupto vamos a decirle, tengo una cámara aquí, confiese su delito. Otro tema que gira en torno al debate es sobre la calificación de la comunicación como un servicio público. Para Roberto Manciati hay una gran diferencia entre ser un servicio público y prestar un servicio al público. No es un servicio público, no somos ni agua, ni luz, ni teléfono. ¿Qué hacemos los medios de comunicación? Damos un servicio a la ciudadanía, al público. Quien emite deportes es al público. Quien emite actividades sociales es al público. Los programas juveniles es al público. Los noticieros es al público. En otro ámbito, el proyecto incluye una disposición transitoria para la transferencia de las acciones de los medios incautados con el fin de viabilizar su venta para la recuperación de recursos a favor del Estado. Estos medios no pueden seguir en manos del Estado porque fueron utilizados como un instrumento de propaganda y confrontación política, dijo el presidente Moreno. La necesidad más grande es haber quebrado dos canales que eran rentables, dos canales que daban trabajo a más de 700 familias. Otros de los puntos relevantes de la reforma tienen que ver con la creación de un observatorio de derechos humanos y justicia, así como la reclasificación de los medios públicos y la organización de un concurso abierto de frecuencias para medios privados y comunitarios. Pues bien, hay algunos temas que trae entonces esta reforma. Vamos a intentar tratar algunos de ellos, pero claro, quedaron cosas pendientes. Rommel, por favor. Miren, en CIESPAL se reunieron alrededor de 75 organizaciones populares. Desde la CONAIE, estuvo Fundamedios en las dos primeras reuniones, me acuerdo, a LAIC, a MAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a LER, que es la Asociación Radiofónica Latinoamericana, bueno, una serie de entidades e instituciones que trabajaron un proyecto de ley antes de que la ley se produzca. En ese proyecto de ley, la principal bandera de la democratización era el pluralismo. Pluralismo significaba diversificar las voces. Todas las voces estaban confiadas a actores privados. El informe de auditoría de frecuencias habló de 8 grandes grupos mediáticos. Entonces, los pueblos, las nacionalidades, las organizaciones sociales creyeron sinceramente que la forma mejor de democratizar es repartir, distribuir las frecuencias en actores sociales distintos. Los privados por una parte, con un tercio, los comunitarios por otra parte con un tercio también, y los públicos. No teníamos medios públicos, teníamos remedios de medios públicos, un par de radios por ahí, pero no teníamos medios de alcance nacional. Ahora tampoco tenemos, ¿no? Bueno, hay un proceso para tenerlos, digo yo, por lo menos formalmente. Rommel, querían quedarse entonces 300 años para que el proceso funcione. Solo una cosa, Francisco, mira, hay un diseño en la ley. La ley plantea unas ideas, unos ideales si quiere. Puede haber muchos problemas en la aplicación, eso sucede absolutamente en todas las leyes, pero hay razones sociales y conceptuales para plantear la redistribución del espectro radioeléctrico. Pluralidad es una de ellas, muy fuerte, y el derecho de los que no habían sido incluidos a tener frecuencias y medios de comunicación propios. Ok, no sé si quieres decir algo. Sí, porque es que es Álvaro. muy importante dejar en claro ante la ciudadanía, ante los actores comunitarios, que nosotros los actores privados estamos absolutamente de acuerdo en su presencia dentro del espectro. No hay respuesta a lo que pregunté, porque técnicamente no existe razón alguna para que el espectro se haya dividido en tercios. Y Andrés, muy importante también, ¿cabe un medio público más? ¿Qué otra institución pública requiere y va a manejar con eficiencia un medio de comunicación? En las ciudades grandes ya tenemos autoridad local, autoridad provincial, autoridad nacional, tenemos policía,
¿Qué otra institución justifica que ocupe espacio en el espectro? 33% para el sector público. Aspiramos sinceramente en que la Asamblea, dentro del debate, si bien se garantice la participación del sector comunitario en la proporción incluso que ya fue dictaminada por la ley vigente, pero que el sector público no tiene sentido, alcance el 33%. Capaz que se puede revisar eso, en el sector público sí está mucho. No o sea, sé, el 33 del sector público. Lo que pasa es que hay una redefinición de lo que es público. ¿Pero qué, por ejemplo, lo que dice Álvaro? Aquí en Quito hay la Casa de la Cultura, hay el Consejo Provincial, hay la Asamblea Nacional, hay el gobierno. Las universidades, por ejemplo. Las universidades que están participando en el concurso de frecuencias con el carácter de comunitario, ojo, ¿eh? Ellos más bien intervienen como comunitarios. Deberían pero ser que se los incorpore en la pública, pero es mucho 33. Mire, desde mi perspectiva, los gobiernos seccionales deberían tener. Deberían tener, sí, de acuerdo. Me parece que deberían tener ¿Los medios. tienen? Bueno, los que los tengan. Ok, sí. Vamos a la reforma si son tan amables. Francisco, un primer elemento, la forma en que se ha dispuesto, se ha diseñado para la judicialización de las inobservancias a la ley a través del defensor del pueblo y luego a la justicia ordinaria. Por favor. De lo que he leído ahí, Andrés, es un tema muy interesante. El defensor del pueblo, si ejerce la defensoría del pueblo y no es abogado del presidente, como en el caso anterior o el que vivimos estos 10 años, tiene varias opciones. Y la Defensoría del Pueblo es una parte de los derechos humanos, ¿no es cierto? Es el que vigila los derechos humanos. De lo que he leído en el artículo que se reforma, lo que se le está planteando es que garantice un proceso, pero además se dice en el artículo que será un mediador, no es un juzgador. Porque no es juez. No, porque si es que se determina que hay un incumplimiento, se podrá trasladar al juez. Ahí sí. A lo civil. ¿Y las mismas tareas, las mismas responsabilidades de la superintendencia? No, si le trasladamos todas las tareas de la superintendencia a la Defensoría del Pueblo, es una tomadura de pelo. Pero si uno lee lo que está propuesto a un breve rasgo que tuvimos que hacer, porque el día miércoles, por ejemplo, visitó la CIP al presidente, y la CIP, que promueve que no existan leyes, le dijo al presidente, y compartieron, dijeron: respetamos lo que usted piensa, que usted cree que hay que tener, nosotros creemos que no, pero es un avance. Entonces, una reforma, Andrés, por más que no nos guste, hay que reconocer que en esta reinstitucionalización, una búsqueda hacia la democracia, el señor presidente Moreno ha dado un paso consecuente con su discurso, que la libertad de expresión es consustancial a la democracia, y en virtud de eso nos propone estas reformas. Judicialización, el esquema con el que está establecido eso en la reforma. Mire, yo voy a coincidir esta vez con Francisco, pero tal vez no por las mismas razones, porque no tenemos la misma interpretación. Una defensoría del pueblo es una institución sólida, parte de la democracia contemporánea. Sin un defensor del pueblo no se entienden las democracias contemporáneas. Necesitas, para ser defensor del pueblo, tener los mismos requisitos de magistrado de la Corte Nacional, una persona formada, con tradición, con experiencia, en lo ideal. Y además, las potestades de la Defensoría, que son dos muy fuertes, que las mencionan los artículos, bueno, 3 en realidad, es tomar medidas inmediatas de protección de derechos. Y eso puede ser, en algunos casos, rectificación, si se ha afectado el derecho de los ciudadanos. Y tomar medidas restitutivas de derechos. Lo puede hacer de manera inmediata. Además, el defensor, según la propuesta de reforma, tiene que hacer patrocinio de las acciones constitucionales de protección que los ciudadanos presenten contra los medios de comunicación. Y si hubiera un delito, tiene que canalizar esa denuncia a los tribunales penales. Así es. Por otra parte, la Defensoría Pública podría asistir a los ciudadanos que creen que han sufrido un daño moral para hacer reclamos civiles. Es decir, yo creo que se ha solidificado la protección de los derechos, no ha sido debilitada, pero se la ha confiado a una institución más potente y de mayor arraigo democrático. Y en eso me parece que coincidimos. Álvaro, por favor. Retirando el carácter punitivo de la ley, lo cual es fundamental, mi querido Andrés, porque el momento en el que tenías la posibilidad de llegar a una multa que equivale al 10% de tu facturación promedio de los 3 últimos meses, razón suficiente para Álvaro, quebrar una ley sin sanciones no es ley, tiene que haber algún tipo de sanción. Y bueno, entendemos nosotros que lo único que se perseguía con la ley de comunicación, Andrés,
era en realidad presionar a los medios, no era sancionar, no era dejar o ejemplificar cuál podría ser una actitud incorrecta del lado de los medios. Se dieron muestras suficientes como para saber que lo que se perseguía era acabar con los medios de comunicación, y si no acabar, al menos lo que comencé diciendo, generar autocensura. El periodista tenía desde el medio de comunicación una alerta permanente. Cuidado, porque lo que dices en tu programa puede generarme una multa que quiebra el medio. Sin duda, era el afán debilitar. Vamos al otro tema. No sé si una pequeña acotación. Miren, no creo que sea buena idea creer que va a haber indemnidad. Si hay infracciones, el defensor del pueblo tomará medidas correctivas, protectivas, restitutivas de derechos. Y si hay delitos, se denunciarán y se procesarán judicialmente. Y si hay daño moral, habrá indemnización. Es verdad que las multas en el proyecto desaparecen y eso puede ser sano para todos, pero no habrá indemnidad. Tienes razón, tiene que ser así. Exactamente. Lógico, no confundir lo uno con lo otro. Ok, vamos al siguiente punto, que es la comunicación como servicio público, por favor. A ver, eso sí es una aberración. Pero ahí tomaron una decisión media salomónica, le trasladaron la responsabilidad a la Corte Interamericana. Es una de las cosas que se ha dicho. Bien, si esta ley, tanto la vigente como el proyecto reformatorio, se hubiese estandarizado a los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador forma parte, los derechos humanos estarían regulados. ¿No es cierto? No es verdad que si calumnias en una radio o en un canal, deja de ser calumnia. No, claro. Hay la ley para sancionarla. No tenías que crear una legislación especial ni una institución que persiga. Por lo tanto, el servicio público que se retire en el proyecto de ley, que mira cómo es la vida, ¿no? Primero la vez anterior pusieron en el proyecto de ley y luego para legalizarlo lo pusieron en las enmiendas constitucionales. Los dos casos inconstitucionales e ilegales. Porque las enmiendas igual pasaron porque una corte se quedó callada. Pero bueno, en esta vez se queda y se traslada la definición a la Corte Interamericana. Y que podría llevar, ¿no es cierto?, a como los convenios internacionales y estas decisiones pueden ser vinculantes, podría llevar a anular, o sea, a que quede en letra muerta lo del servicio público. Y esa es una buena medida. Creo que el pedido que hemos hecho de un acompañamiento de la Comisión Interamericana, de su relator de libertad de expresión, al igual que de las Naciones Unidas. Yo incluso había dicho de la Comisión de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, que podrían hacer un acompañamiento y seguimiento a este proyecto, que pueden ayudarnos, Andrés. No, quieren de alguna manera tener una ley porque dice la Constitución, ya, tengamos una, pero no que persiga, una que promueva el derecho. Vamos a ir a eso más adelante. Pancho, por favor, Rommel, ¿tú sigues creyendo que la comunicación es un servicio público? Es un derecho y es un servicio público. Y voy a explicar las razones conceptuales a la audiencia. Yo sé que a Francisco y a Álvaro les voy a cambiar de opinión, pero miren, todo derecho humano, todo derecho constitucional, para poder ser ejercido cotidianamente, precisa de un conjunto de bienes o servicios. La educación, escuelas, libros, bancas. Muy bien. Este servicio público, la educación, puede ser prestado por operadores públicos, por operadores privados y por operadores comunitarios. No deja de ser derecho y no deja de ser un servicio público, porque el servicio público es la forma en cómo se concreta cotidianamente el acceso y el disfrute al derecho. Desde esa perspectiva, a mí me parece correcto que la Constitución reconozca como servicio público a la comunicación y también como derecho constitucional. Y por otro lado, hay que aclarar la consulta que le ha hecho el gobierno a la CID. No es una consulta vinculante, es una consulta. La Constitución solamente puede modificarse por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Y esta consulta puede tener un valor moral, un valor jurídico referencial, pero no tiene ningún valor jurídico vinculante. Claro, es como en la movilidad, como el transporte. Es un derecho, tú tienes la posibilidad de movilizarte, pero es un servicio público al mismo tiempo. Ambas cosas, efectivamente. Y para lo cual tú tienes que regular y saber por dónde se van los buses, las rutas, los turnos. Con ciertos límites, límites sí. Y si yo quiero tener un pensamiento sobre algo, no hay derecho a que me tengan que decir, tiene usted unos límites. No, yo sé los límites que tengo para que me sancionen si lo que estoy diciendo no es correcto. ¿No es cierto? Pero un servicio público que se pueda medir, ¿no es cierto? Es lo que decía Álvaro hace un momento de las radios.
¿Cuántas radios comunitarias se han creado? ¿Cuántas no han desaparecido porque tienen una prohibición de financiamiento? Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver con los derechos y con el servicio público? Que si es un servicio público, una radio comunitaria, entonces que va a ser financiada por el Estado. Para viabilizar este ejercicio de los derechos a través de una ley. Lo que pasa es que todo lo estatal no es necesariamente un camino. Yo decía que es vinculante en el sentido que no hay sociedad democrática, que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice, oigan, esto en el mundo se ha legislado y es una aberración, tengan en cuenta eso. Y entonces queda en letra muerta. Pero, claro, está bien. Vamos a hablar. Sí, Andrés, servicio público, del ejemplo, ¿no? sí, básicamente los medios comunitarios están solicitando que las normas que de alguna manera incentivan su vigencia, su existir, vengan de una manera más contundente en forma de medidas afirmativas. Están solicitando, por ejemplo, que exista créditos preferenciales, financiamiento, exoneración de impuestos, etcétera. Servicio público. ¿Y los medios privados, Andrés? ¿Qué capacidad va a tener o podría tener el gobierno, el Ejecutivo, de intervenir en los medios privados si no distinguimos los medios privados del servicio público? Somos medios privados. Lo que hemos dicho en términos generales nosotros es la ley tiene que distinguir entre aquello que es efectivamente público y aquello que proviene de la acción privada. Se habló cuando la norma estaba en discusión, se habló, por ejemplo, de que el Estado podría participar directamente de las empresas concesionarias del espectro radioeléctrico. ¿Qué norma impide que eso ocurra? Si es que seguimos conceptualizándolo como servicio público, es indispensable acoger el criterio que finalmente se expida desde afuera. Bien decía Francisco, somos un país democrático, estamos llamados a hacerlo. Ok, voy a ir a la pausa. A ver, Rommel. Rapidito. En España, la comunicación es servicio público. Y tal vez la CID diga que es servicio público. Si es así, ¿lo van a aceptar? No. Si la CID dice, es que no es un tema, la CID ya tiene sentencias, Romero. No, pero le han hecho una consulta. Sobre el tema del servicio público, la comunicación, la CID tiene varios pronunciamientos y ha dicho que no lo es. Pero tampoco, si es que España tiene una legislación en ese orden, tampoco eso obliga al Ecuador. ¿Cuántos países, además de España, de esa definición? Porque además... Porque si vamos con ese ejemplo, Uruguay tiene una ley de comunicación, creo que con un artículo. Claro. ¿Por qué no hacemos como Uruguay? Lo que digo, lo que pregunto es, han dicho que la CID es un organismo, si les dice que es servicio público, ¿lo van a aceptar? Yo no creo que se vaya a contradecir. No, pero si lo dice... No, es que no lo va a decir, porque no... si fuera la Corte Interamericana para decir, como ya tienen ahí a Pazmiño, a lo mejor logra que se haga, pero una Corte que ya se ha pronunciado, ¿en cuántos casos? Vamos a ver, y si lo dice... ¿En cuántos casos? No lo va a decir. Yo puedo firmarle, Rommel, le puedo firmar, porque la Corte Interamericana, por más que se demore años en resolver Francisco, algunas cosas, ya se ha pronunciado y tiene jurisprudencia. Es una diferencia conceptual fuerte. Para mí el Estado de Derecho es muy importante. No me puede gustar la ley, pero si es la ley, la respeto. Vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Vamos a terminar, el programa ya concluye, pero es lógico tener una especie de conclusión, de referencia final de nuestros invitados. Álvaro. Gracias, Andrés. Hay que reconocer el primer paso muy importante que ha dado el gobierno, no solamente el momento de presentar el proyecto de reforma, sino porque puedo dar testimonio de que este ha sido un proceso de verdadero diálogo. Esta reforma. Anteriormente asistimos a cuantas reuniones pudimos, pero ninguno de nuestros criterios fue tomado en cuenta. En esta ocasión vemos que existe la sana intención de modificar la norma. Pero uno podría pensar que esta reforma es una reforma de los medios. Y no precisamente, Andrés, y eso es fácil de demostrar, pero es más, creemos que la norma tiene que ser mejorada en la Asamblea. Y aquí voy a invocar a la Asamblea, a exhortar para que este proceso se lleve a cabo en términos de diálogo, incluyendo a los actores de la comunicación, y no solo hablo de los medios privados, hablo de los actores comunitarios, por ejemplo, hablo de la academia, cómo no, de los periodistas, que estemos involucrados en la discusión para que finalmente tengamos una norma que nos permita trabajar. Rommel, por favor. Mira, yo creo que la ley de comunicación sí nos ha impactado, incluso culturalmente.
Mira, conozco a Álvaro desde hace bastante tiempo y al principio cuando discutíamos sobre este tema... Estaba cerradísimo, ¿no? Cerrado, no quería nada, pero ahora hay cambios culturales. Hay que mirar la oportunidad de la reforma con perspectiva cívica y perspectiva histórica. Son importantes los medios de comunicación, pero no son el único actor importante en la comunicación social. El Estado, la sociedad, los ciudadanos también tienen unos derechos y unos intereses legítimos que posicionar en esa ley. Y hay que defenderlos desde esa perspectiva. Francisco. Andrés, no es lo mejor. Yo debo insistir que no creo que deba existir una ley. No nos representa, pero tengo que reconocer que este esfuerzo del presidente de la República, del secretario de Comunicación, del presidente del Cordicom, el señor doctor Silva, nos están planteando una cosa que lo hemos venido diciendo los 10 años. Esta es una ley coercitiva que limita derechos, tanto nos dan la razón que la están reformando. Listo, señores. Muchísimas gracias a Francisco Rocha, Álvaro Rosero y Rommel Jurado. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.